Buenos días y bienvenidos a la entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es martes, estamos a 12 del mes de febrero. Avanza rápidamente el mes número 2 del año, eso es así. Y me está diciendo fuera de cámara nuestro invitado del día de hoy que los días no están rindiendo, y es verdad. Van rápidas las horas, y cuando viene una vez ya de noche y se fue el día. Entonces, bienvenidos a la entrega del día de hoy, que vamos a contar con la interesante, siempre agradable participación de Manolo Pichardo, es presidente del Parlamento Centroamericano, diputado al Parlamento Centroamericano por nuestro país, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, con 3P. Y también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un comunicador también de mucha profundidad en los artículos que publica tanto en el Listín Diario como en Vanguardia del Pueblo. Son artículos muy didácticos y muy profundos que abarcan, a propósito del nombre de este programa, la geopolítica de América Latina y la geopolítica mundial. Buenos días, Manolo. Buenos días, Nelson. Gracias por traerme a tu programa. Gracias por venir. Ya había estado acá en otra ocasión, muy oportuna. Estaban en ebullición muchos temas que Manolo previó algunos desenlaces que se han estado dando, no porque tú seas que tuviese una bola de cristal, sino como analista prevé situaciones, ¿cómo se llama? Analiza cosas, añade, concatena hechos y saca alguna conclusión. Esa es la virtud de un analista, que, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, ve un poco más allá de la curva. Sí. Recuerdo en esa ocasión que estuviste acá, hablábamos del tema brasileño, la posibilidad de que el Partido de los Trabajadores no resultara victorioso por todo el laborantismo anti-Lula que había, que se concretó con una prisión totalmente irregular, sin ninguna base jurídica, una prisión política, y ganó la derecha como se había previsto. En el caso de Venezuela, también se han ido desarrollando temas, situaciones que han sido observadas en los enfoques de Manolo Pichardo. Y aquí en el país también hay cosas que han ameritado el enfoque de Manolo como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a comenzar por... Ya Brasil es un tema ya muy particular. Vamos a comenzar con Venezuela. La situación que se está dando ahora mismo, con un opositor proclamado en una tribuna, una tarima, una manifestación pública, eso es insólito, no había ocurrido en ninguna parte del mundo, que uno recuerde. Una comunidad internacional que se vuelca de inmediato a apoyar a un autoproclamado presidente en detrimento de alguien que fue elegido por una importante cantidad de los venezolanos, que no se ha reconocido. Ya ese es un ingrediente político, no jurídico. Entonces tenemos este escenario bastante complejo en Venezuela, que va a desembocar eventualmente en un conflicto mayor. ¿Cómo tú prevés? Bueno, ojalá y no desemboque un conflicto mayor, porque lo que está ocurriendo, los pasos que está dando los Estados Unidos junto a sus aliados occidentales, sobre todo algunos países europeos y de la Unión Europea, y otros países que son sus satélites y se han vuelto a convertir en sus satélites en América Latina. Incluyendo el nuestro. Sí, increíble. Es la política exterior de nosotros ha dado un viraje que uno no entiende, no se corresponde con los principios del partido que se supone está en el gobierno, que es el Partido de la Liberación Dominicana, sí, partido fundado por Juan Bosch. Pero bueno, y un partido de liberación nacional. Esas son las cosas que
que se dan en este gobierno, las incoherencias, una política exterior, yo lo digo con mucha pena y con mucho dolor, bastante errática últimamente, y que ha puesto a la República Dominicana en una situación, diríamos, de contradicción. O sea, es un país que sirve como escenario para el diálogo y entonces asume una posición de un lado y sobre todo una posición que tiene que ver con la ruptura del orden institucional de un país, que es lo más grave. Y digo con el orden institucional porque, quieras o no, al que le llaman dictador ganó una elección, va por su segundo mandato. La primera elección la ganó estrechamente. Esta la ganó por una diferencia bastante amplia. Bueno, ¿y por qué la gana así? Porque una parte de la oposición decide retirarse. Pero esa oposición era la que estaba dialogando en República Dominicana. Claro. Y que le pidió a Maduro, al gobierno y a la sociedad un adelanto de elecciones. Luego que el gobierno accede a un adelanto de las elecciones se previeron para realizarse en diciembre. Sí. Luego plantearon que no estaban preparados para las elecciones en diciembre. Pidieron entonces una posposición después que pidieron el adelanto. Bueno, pues se le complace una posposición para la celebración en mayo. Cuando se están montando las elecciones para mayo, entonces dicen que no van. Que no van. Bueno, pero de todas maneras el proceso ya estaba montado, participan algunos 13 partidos políticos y hay un resultado que está ahí. O sea, el presidente Nicolás Maduro gana con más de un 60% de los electores y con la votación de más del 30% del padrón electoral. Ahora, el presidente que lidera el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno de Maduro es Trump. Sí. Pero resulta que Trump ganó con menos porcentaje que Maduro. Y con un padrón, y con un porcentaje del padrón menor que Maduro. Pero además, para ser todavía más grave y ser menos legítimo, ganó con 2.800.000 votos menos que la que quedó en segundo lugar. Sí. Entonces, ¿de qué ilegitimidad tú me estás hablando? O sea, tú no puedes ser el campeón de la legitimidad cuando tú eres el menos legítimo de los presidentes que se han electo en toda la región. Sí. Pero muchos de esos presidentes que están cuestionando la legitimidad de Maduro ganaron con menos porcentaje que él. Este es el caso de Macron. Pero está el caso de Macri también, que lo está cuestionando. Pero está el caso del presidente de Perú, que nadie le eligió. Que nadie lo eligió. ¿Y quién lo eligió? Vicepresidente, vicepresidente, exacto. Y a él lo traen mediante un golpe de Estado. Mediante un golpe de Estado. Entonces, y está el caso lamentable del jefe del gobierno español, que nadie lo eligió. No. ¿Quién eligió a Sánchez? A Pedro Sánchez. Una maniobra. Nadie lo eligió. Una maniobra el pueblo no votó por él y es presidente. Y entonces cuestiona a uno que lo eligió. Y no solamente eso, o sea, le da un ultimátum. O sea, tienes que convocar en 8 días, si no, bueno, pero ¿y a usted quién es usted? Exactamente. O sea, pero eso es una colonia suya. ¿Y qué es lo que usted se cree? O sea, estamos hablando de un país independiente que tiene un proceso democrático que hay que respetar. Claro. Y tiene sus reglas de juego que se dio ese Estado, con una constitución que elaboró el pueblo venezolano. ¿Y quién es usted? Pero además, yo digo, bueno, pero no solamente quién es usted y quién es el jefe de Estado de España. ¿El jefe de Estado quién lo elige? Nadie. ¿Es un rey? ¿Es el rey? Un rey, oye tú, un rey en el siglo XXI. Exactamente. Una figura dieciochesca. Anacrónica. Dieciochesca. Nadie lo elige. Entonces el papá fue rey, entonces el hijo es rey, el nieto es rey y el bisnieto es rey, y nadie los elige. Pero viven de los dineros del Estado, del pueblo, de los impuestos del pueblo. Y viven en la opulencia, sin nadie elegirlo. Entonces, unas incongruencias aberrantes. Por favor. Y vienen a cuestionar los procesos democráticos que estamos construyendo en América Latina. Que estamos construyendo, porque la verdad hay que decirla. O sea, todavía no tenemos democracias perfectas. Hay muchas debilidades. Todavía hay muchas falencias. Sí. Todavía, como dices, hay muchas debilidades. Pero vamos en el camino de la construcción de una democracia funcional. Porque hace mucho que tenemos democracias formales. Sí. Pero nosotros tenemos que ir construyendo democracias participativas. Y eso es lo que fue ocurriendo cuando empezaron a ganar los gobiernos progresistas. Empezaron a dar participación a la gente. Porque el tema de la democracia no es el voto. Es la participación. Es el tema de la participación en la toma de decisiones y en la repartición de la riqueza que se genera. Entonces, en América Latina, a partir de los gobiernos progresistas, empezaron a repartirse la riqueza con mayor nivel de justicia. Pero eso irrita a algunos. Irrita a las oligarquías, ¿verdad? Que mantenían esos niveles de desigualdad aberrantes, ¿verdad? Obscenos,
en donde todas las riquezas se le acumulaban y pocos tenían la gran cantidad de riqueza y la gran mayoría no accedía a ella. Eso empieza a cambiar, se ofenden, reaccionan y entonces quieren sacar del poder a estos gobiernos que han favorecido a las grandes mayorías y se inventan de todo. Sí. Con Estados Unidos a la cabeza. ¿Por qué con Estados Unidos a la cabeza? Porque esas oligarquías nacionales que se beneficiaban de la explotación de nuestra riqueza eran aliados de las transnacionales de capital, básicamente estadounidense y europea, ¿no? Más que aliados eran peones. No, peones. La palabra es peones de Bueno. ellos. Entonces, eso era un entramado para seguir el proceso de pillaje y de saqueo de las riquezas de nuestros pueblos. Así es, una radiografía bastante ajustada a lo que está ocurriendo, pero hay una realidad, hay una comunidad internacional que siempre hay que ponerle entre comillas porque es un bandidaje, que apoya a este ciudadano, que se proclama una tarima. Háganse la idea. El otro día estuvieron haciendo un símil con Nancy Pelosi. ¿Qué le parece si Nancy Pelosi ella Se autoproclama. es diputada por California? Va a California y se monta en una tarima y se proclama presidente de los Estados Unidos. Así es. ¿Dónde estuviera? No estuviera. Pero vamos a hacer el símil aquí. Cualquier diputado de esto que se monte en el Parque de Independencia en una tarima y se proclame presidente. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados dominicano? El presidente, ese no lo va a hacer porque ese es ¿Pero quién es? Radamés Camacho. Ah, sí, verdad, es Radamés, sí. Pero supongamos que un desarrollado se proclame presidente, en atención a que durante varios meses se estuvo invocando la supuesta ilegitimidad de la elección del presidente Danilo Medina, porque supuestamente usaron los recursos del Estado, que aplastaron a la oposición, todas esas babosadas. Así es. Pero si a alguien se le ocurre hacerlo, el presidente Maduro ganó con 68%. Así es, El casi un presidente, 70%. el presidente Medina ganó con 62%. Así es, que es bastante legítimo. Bastante legítimo. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, no se han dado cuenta estos aliados de los Estados Unidos, para no usar otra palabra, que todas estas espadas que afilan contra Venezuela también la pueden afilar en un momento contra ellos. Contra todos nosotros, es que la han afilado antes y no hemos sido dos veces Invadidos. intervenidos por los Estados Unidos, 1916, 1965. Exacto. Pero por favor, No, a un país que menos le luce. ¿Cómo vamos? Además, el fundador de este partido de la Liberación Dominicana fue, en cierto modo, parte de los protagonistas que tuvo que ver con la intervención armada de 1965. Claro. Se intervino para que no volviera a ser Primero presidente lo de la tumbaron y República, después y después entonces le impiden que vuelva a ser presidente de la República, porque hay que recordar que la revuelta de 1965 se da por la vuelta a la Constitución Claro. de 1963. Entonces viene una intervención militar, ¿por qué? Por eso mismo, porque tenía un gobierno independiente, un gobierno democrático, un gobierno que no recibía órdenes de los Estados Unidos, y eso le incomodó. Eso era incómodo. Es incómodo, porque por ejemplo, ahora están hablando de ayuda humanitaria. Es el guión tradicional. Sí. Tú me bloqueas económicamente. Oye, qué paradoja. Tú me creas un bloqueo económico. No me impide que me lleguen medicamentos, no me impide que lleguen comida, me impide que funcione la economía. Exacto. Entonces generas la crisis y después entonces vienes con la ayuda. Qué cinismo, ¿no? Era un cinismo. O sea, qué cínicos. O sea, tú me generas una situación de precariedad en la población. Me lo pones a que tengan escasez de alimentos y de todo, hasta de medicina. Es un acto de crueldad. Y después entonces viene con ayuda humanitaria. Invoca esa situación. Claro, Oye, porque tú sabes lo que viene detrás de la ayuda humanitaria. Detrás de la ayuda humanitaria viene, según ese guión tradicional, la intervención militar. hay que ser muy Eso cabrón. es. Hay que ser muy cabrón en la vida para hacer Así una cosa es. así. Pero, bueno, Rusia y Estados Unidos salió en el día de hoy, que ayer comenzaron a elaborar sendas propuestas. Dos resoluciones, una resolución Estados Unidos en Para- un sentido y otra de Rusia en otro, porque tú decías hace un momentito, Nelson, perdón, que la comunidad internacional no se ha pronunciado en contra de Maduro, porque en el caso de la OEA han manipulado todo. Sí. No es verdad que la mayoría de los países de la OEA ha votado en contra de Maduro y ha reconocido ¿cómo se llama? A Juan Guaidó. Sí. Es falso. Eso es falso. Es falso. Eso es- Pero la OEA está diciendo que la OEA aprobó una condena al gobierno de Maduro
y un respaldo al gobierno, y es falso, es una Eso es manipulación, falso. Eso es y una falso. manipulación del secretario general que está al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Pero además, cuando se habla de la comunidad internacional, también es falso. En la toma de posesión del presidente Maduro, que estuve presente, ¿cuántos países hay reconocidos por la ONU? Hay 193 países hay reconocidos. Bueno, ¿cuántos desconocen a Guaidó? Los satélites del gobierno de Estados Unidos, ¿cuántos llegan? ¿20 y tantos? Bueno, ¿cuántos faltan? Todos. Faltan 100 y pico de países Todos faltan. que siguen teniendo relaciones con el presidente de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, y que siguen sus relaciones normales. Y que en su toma de posesión, Lo que pasa es que tú estabas ahí, ¿había cuántos presidentes había? Habían varios presidentes. 11 presidentes. Sí, habían varios presidentes. O sea, esos son vendedores de China en la calle. Lo que no pasa son es que la presidentes. comunidad internacional es los Estados Unidos. Ah, sí. Y sus satélites. Y sus satélites. O sea, Estados Unidos es la comunidad internacional. Hoy China, Ajá. ¿Y que Rusia? es la segunda potencia del mundo en términos de PIB, y Sí. la primera en términos de capacidad de compras. ¿Y Rusia? Y Rusia, ¿Y la India? y la India, y todo el resto de países que tienen peso económico y peso diplomático Claro. en la realidad política de hoy. ¿Italia? Italia por también, ejemplo, dijo que, no. que está en rebeldía con No, relación con nosotros no cuenta. al resto de los países Le europeos, dijo- pero también una parte de la comunidad europea, ¿Suecia? una gran parte de la no se comunidad plegó que no a está eso. de acuerdo con eso. No. Lo extraño es este señor de España, No, que no, viene ese- de la izquierda. No, eso ¿No? un vagabundo, Que viene de la hombre. izquierda y que se pone en sintonía con un país que ha agredido a América Latina y que ha agredido a Europa, porque ha También. agredido a Europa, Sí. Estados Unidos. Sí. Sencillamente situaciones inexplicables en el siglo XXI, pero ocurren por esta configuración o nueva configuración de la relación, las relaciones internacionales con Estados Unidos a la cabeza de una persona que no tiene muchas nociones, ni siquiera elementales, de lo que son las relaciones diplomáticas. No Así tiene el entrenamiento, es el presidente de los Estados Unidos, No tiene la más obviamente. mínima idea. No tiene idea de lo cómo que se manejan las relaciones no, internacionales. pero bueno, es una realidad con la cual hay que convivir. Por ejemplo, Y sus expertos, sus cercanos colaboradores son los halcones. los halcones. Son gente Rescató vinculada a Reagan Sí, y a y a Bush Bush padre, padre, y a Bush hijo. Sí. Ese es su equipo Bueno, porque de asesores. porque la gente más decente Bien. se le fue. Sí, se les ha ido. Se les ha ido. Esos son los Sí. agresivos, los halcones, Sí, ¿no? esos son- los que esos- quieren sangre siempre, o sea, sangre, Exactamente. ¿no? Lo que responden al establecimiento, como dijo Eisenhower, un general dijo, tengan cuidado del complejo industrial militar. Claro. Hablaba un militar. Porque el complejo industrial militar, que lo define Juan Bosch muy bien en el pentagonismo Sí. sustituto del imperialismo, genera las guerras para dinamizar la economía. Para generar negocios. Y muchas muertes que se producen en países del tercer mundo, generalmente es para que el negocio florezca y la economía se dinamice en los Estados Unidos. Esa Así es la es. crueldad de un país que vive, que basa su bienestar en eso. Y tengan en cuenta en el Parlamento Centroamericano lo que está ocurriendo con Nicaragua, que también le están creando el escenario propicio para provocar una caída. Una cosa extraña, porque te voy a decir con relación a Nicaragua. Nicaragua hasta hace poco era el país de mayor crecimiento de la región, de ahí, de Centroamérica. El país más seguro. Más seguro. Más seguro. Incluso antes era Costa Rica. Luego pasó a serlo Nicaragua, el país más seguro. Sí. El país de toda la región donde había mayor combate a la pobreza y mayores niveles de desarrollo humano. Ujú. Entonces, un país con crecimiento económico, con estabilidad social, con estabilidad política, de repente, por una directiva o por una disposición que tiene que ver con el plan de retiro, que incomodó a algunos sectores, incluso al sector empresarial, que el gobierno la retira para llegar a un diálogo bucano. O sea, el gobierno retira la medida y siguen la ¿Y protesta. sigue la protesta? ¿Cuál es el Y entonces, objetivo? por una medida, entonces ahora se pide la renuncia del presidente, Ajá. porque todo es parte de un guión en toda América Latina para desbancar, sacar del poder a los gobiernos progresistas que han ido gobernando para favorecer a sus pueblos. Porque yo siempre pongo un ejemplo, siempre lo pongo, porque lo quiero repetir y repetir para que la gente se lo fije. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida en que los gobiernos progresistas asumen el poder, muchas de esas transnacionales que tenían contratos onerosos, abusivos,
fueron revisados y cambiados. Por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de dos países, Ecuador y Bolivia. La Chevron, por ejemplo, en Ecuador se llevaba el 80% de las ganancias de la explotación petrolera. Sí. Cuando llega a Correa eso cambia y entonces se quedan solo con el 20% y el Estado se queda con el 80%. De su riqueza. De su propia riqueza. Y en el caso de Bolivia fue peor. Bolivia se quedó con el 87% de la exportación del gas natural y todo ello. Entonces el Estado empieza a quedarse con eso. ¿Y dónde va todo ese dinero que el Estado no tenía antes? A la construcción de escuelas, a mejorar el sistema de salud y todo en beneficio de nuestros pueblos. Elevación de la condición de vida de la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, esos oligarcas en alianza con esas transnacionales explotadoras se sienten mal porque la riqueza antes ya se la engullían solos, ahora tienen que compartirse. Y eso es lo que no resisten las oligarquías. Y eso es lo que no resisten los Estados Unidos y Europa, que también tiene empresas de esas transnacionales que ha vivido de la explotación de las riquezas naturales de nuestros pueblos, no solo en América Latina, también en África y en parte de Asia. Una explotación de origen. Así es. Vamos a la pausa, venimos rapidito a conversar otros minutos más con Manolo Pichardo, que tiene que ir a cumplir compromisos que asume durante todo el día en su agenda. Así que venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Y seguimos en Geopolítica conversando con Manolo Pichardo, diputado al Parlamento Centroamericano, presidente de la COPAL, que es una organización que agrupa a muchos países, a muchos partidos de América Latina. Vamos a venir a la República Dominicana. Manolo, ¿cómo está? Manolo está activando muy fuertemente en procura de la candidatura del presidente Leonel Fernández. Y en esa condición te pregunto ahora, hay un ambiente no muy propicio para la unidad en este momento, pero sabiendo la dinámica del PLD, de que se va acomodando y cuando llega el momento crucial hay un acuerdo para el predominio del cuerpo. Así es. ¿Tú prevés eso? Mira, hay una confrontación muy fuerte en el Partido de la Liberación Dominicana con relación sobre todo al tema de la reforma a la Constitución de la República, porque hace mucho estamos convencidos de los dos periodos consecutivos y muchos compañeros asumieron eso. Incluso el propio Danilo defendió eso cuando se iba a repostular aquella vez. Defendió los dos. Primero dijo que no se iba a reelegir, ¿verdad? Lo dijo como 80 veces, ¿no? Pero ya después lo acomodó. Después arregló un poco y hablando de que necesitaba dos periodos, que yo creo que sí. Tienes razón. Entonces, como nosotros siempre estuvimos de acuerdo con los dos periodos consecutivos, el partido en sentido general le apoyó. Todos nos montamos en la patana para que él fuera presidente, como la primera vez que no pasaba de un 23%. Y tuvo que sumarse a la campaña el compañero Leonel Fernández para buscar esos votos. Claro. La gente se le olvida eso. Si Leonel Fernández no había triunfo. Le conviene olvidarse. Porque Hipólito Mejía le llevaba a Danilo Medina más de 25 puntos. Sí. O sea, parecía inalcanzable. Hasta que Leonel Fernández, con su carisma y eso, se suma a la campaña y logramos ese 54%. Y todo el partido, hay que decir. Ganamos en la primera, no todo el partido. O sea, la unidad del PLD fue... Claro. Y luego en el 16, cuando la repostulación, todos nos sumamos, hicimos campaña, todos, absolutamente. Ahora la cosa es algo diferente, por el tema del principio ese de la no reelección por tercer periodo. Y entonces ahí está el tema. No creo que incluso el presidente, compañero Danilo Medina, esté en eso. Yo más bien creo que hay grupos enquistados en el gobierno que no quieren soltar eso. ¿Estás seguro? Sí, no quieren soltarlo, pero creo que el presidente Medina en realidad ve cuál es la situación que hay en la población, porque te diría, él sabe
que las iglesias se han manifestado en contra de una reforma a la Constitución. Él sabe que los empresarios se han manifestado en contra más de una ocasión de la reelección. Él sabe que los trabajadores se han manifestado en contra y que las organizaciones de la sociedad civil, las que tienen mucho peso y las que no, prácticamente todas, no conozco una que no lo haya hecho, se han manifestado en contra de una reforma constitucional para permitir una segunda repostulación del presidente Danilo Medina para que agote un tercer periodo. Entonces, ante esa situación, el panorama parece despejarse un poco y despejarle un poco el camino al compañero Leonel Fernández, que ha venido construyendo, ¿verdad?, un espacio de participación con la idea de optar por la candidatura a la presidencia, y yo digo que se está convirtiendo en una verdadera ola. Sí. Ya parece algo indetenible. Las actividades que uno hace, que hacemos como equipo, nos desbordan. O sea, el pasado domingo pensábamos hacer un modesto encuentro con jóvenes, con representaciones de algunos lugares del país, y la verdad es que aquello fue desbordante. ¿Sí? Desbordante durante todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estaban previstos de las 10, la gente empezó a llegar a las 9. Y íbamos a culminar a las 5, pero todavía hasta las 7 de la noche había gente todavía en el parque compartiendo con el presidente Fernández, que en todo tipo de actividades que se hicieron allí jugó dominó, jugó ajedrez, visitó la gente que estaban jugando béisbol o baloncesto, en fin, estuvo en una participación, diríamos, integral en aquella actividad, y finalmente que culminó en el anfiteatro, que no ocupó la gente, porque había más gente fuera del anfiteatro. Yo no me quedé por fuerita para que no vayan a creer que nosotros, los que no somos jóvenes, estamos ahí, pero quería ver. Claro. O sea, quería ver. Entonces entré, vi un poco el anfiteatro, salí hacia afuera y vi aquello repleto, apiñado de gente que estaba por todos lados. Exitosísimo. Jóvenes. Una gran cantidad de jóvenes que había allí, y te digo, te menciono pero todas las actividades, por ejemplo, Leonel Fernández está visitando algunas provincias y a veces va a casa de compañeros a hacer visita para que no se crea que es una campaña abierta en las casas. Bueno, y cuando va a la casa y se enteran que el presidente Fernández está ahí, eso se desborda y la gente se acumula en las calles y lo quiere saludar, en fin. La verdad es que se está convirtiendo ya en una realidad innegable. Y por lo que vemos que está ocurriendo, parece ser, con toda seguridad, a menos que ocurra algo extraordinario en la República Dominicana, que Leonel Fernández será el próximo presidente de la República. Y antes de eso se sumarán todos los compañeros. Voy a decir aquí lo siguiente, no estoy autorizado para decirlo, el presidente Fernández que me perdone, pero el presidente Fernández nos ha dicho al equipo que está trabajando que en su gobierno no será un gobierno de exclusión y que todo el mundo tiene que estar preparado porque todo el partido estará integrado en el gobierno, sin exclusión, danilistas, ¿cómo debe ser? Reinaldistas, todo. Lo ha dicho, ha sido en reiterados momentos, nos lo dice, y dice que lo que hay que procurar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, y que se ha habido en este proceso que hemos vivido de confrontación y discusiones y debate, algunas heridas, hay que sanarlas, porque todos debemos ir al gobierno para hacer un gobierno en beneficio de la grandes mayoría del pueblo dominicano. Te tienes que ir rapidito, pero yo te voy a preguntar para que redondees la idea y te puedas ir con esto a los televidentes. Es una conjetura. En caso de que el presidente Danilo Medina logre reformar la Constitución, ¿cuál sería entonces el escenario? Es un caso hipotético. Mira, lo primero es que él no tiene los números para reformar la Constitución, no los tiene. Y en el caso hipotético de que ocurra, entonces nosotros veremos qué hacer, porque no queremos adelantarnos a los acontecimientos. Nosotros creemos que él no lo hará, creemos que no tiene los números, creemos que finalmente nos pondremos de acuerdo con la candidatura del compañero Leonel Fernández, y él estará ahí en primera fila, como estuvo Leonel Fernández en primera fila en el 2011 y como estuvo Leonel Fernández en el 2015, para que él sea presidente por 2 ocasiones. Bueno, me parece buena respuesta para no comprometer.
porque los casos hipotéticos, o sea, las situaciones hipotéticas son muy comprometidas. Así es. Y muy conflictivas de abordarlas. Así es. Gracias, Manolo. Gracias a ti. A ustedes venimos de inmediato para concluir en el día de hoy nuestra entrega de Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica y ahora vamos a ver lo que debimos ver al comienzo del programa. El estado del tiempo en el día de hoy, según meteorología. Tenemos que la Oficina Nacional de Meteorología informó que este día se observa nubosidad dispersa y sol con ausencia de lluvias, pero después del mediodía tendremos ingresos de campos nubosos asociados a una vaguada arrastrados por el viento del este-sureste, los cuales provocarán chubascos dispersos en las provincias de Samaná, Duarte, La Vega, Monte Plata, Puerto Plata, Espaillat, La Altagracia, Atomayor, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, entre otras. Para las próximas 24 horas se prevé un cielo mayormente soleado, pero por el arrastre de campos nubosos asociados a la vaguada, en horas de la tarde de mañana miércoles, se producirían chubascos dispersos en algunas provincias, incluyendo Santiago y María Trinidad Sánchez. El resto del país permanecerá con escasas lluvias durante todo el periodo. De modo que eso tenemos en cuanto al estado del tiempo. En Haití tenemos una situación de agitación permanente con manifestaciones que se tornan violentas y ese país prácticamente está paralizado. Vamos a ver si se llevan de ahí a meteorología y después venimos con lo de Haití, donde hay varios muertos, pero en el día de ayer se incrementaron las manifestaciones y los saqueos, quema de neumáticos, bloqueo de vías, etcétera, etcétera. Esto es en reclamo de la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de no hacer lo suficiente para enfrentar la corrupción y los problemas de la población. Vamos a ver un reporte. Así se veían el lunes las calles de Puerto Príncipe, en Haití, en el quinto día de protestas que piden la salida del presidente Jovenel Moïse. Ante el aumento de la violencia existen reportes de varios muertos, aunque el gobierno ha permanecido en silencio ante las manifestaciones violentas. El lunes, cientos de jóvenes de los barrios más pobres de la capital marcharon hacia Pétionville, la zona más rica de la ciudad. La policía les lanzó gases lacrimógenos para detenerlos. Las autoridades también frustraron un ataque a un banco que dejó varios heridos y al menos 5 arrestos. En algunos lugares, hombres jóvenes levantaron barricadas y capturaron a transeúntes para pedir rescate. Hubo algunos saqueos, pero los comerciantes fustigaron únicamente al presidente Moïse, a quien culpan de la falta de trabajo y del hambre de la gente. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente por la malversación de al menos $2.000 millones del programa Petrocaribe, bajo el cual Venezuela suministró petróleo a Haití a precios reducidos durante años. Además, según un informe, una empresa de Moïse habría sido beneficiada con fondos para construir una carretera, para la que nunca firmó contrato. Un grupo de mediación compuesto por un alto funcionario de la ONU, los embajadores de varios países, la Unión Europea y la OEA, hicieron un llamado a los políticos haitianos para iniciar un diálogo y lamentaron la pérdida de vidas y los daños causados por las protestas. Tierra de nadie, Haití, lo cual no es exactamente raro porque allí el control de las autoridades es muy precario, ha sido siempre así. Aquí en el país, la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer y convirtió en ley el nuevo
el proyecto que contempla la creación del nuevo régimen electoral en la República Dominicana. Los diputados lo aprobaron en proporción a 140 a favor y 12 en contra. Allí hubo quejas de las mujeres porque alegan que el proyecto las perjudica al establecer la cuota de manera nacional y no provincial y municipal como era anteriormente. Pero ya es una realidad que ese proyecto va para el Poder Ejecutivo para fines de promulgación. Por otro lado, la Junta Central Electoral y los partidos políticos que van a celebrar primarias en el próximo mes de octubre se pusieron de acuerdo para iniciar un periplo de consulta o de un mecanismo de presión ante los organismos del Estado para que se provean los fondos que necesita la Junta para el montaje de esas primarias en la cual van a participar, como dijimos, 5 partidos. Los demás van a ser eventos muy reducidos que van a ser costeados por sus propios recursos. Vamos a ver un reporte de la agencia Hispan TV con su corresponsal aquí en la República Dominicana, Stephanie Andújar, que estuvo en la reunión de ayer de la Junta Central Electoral con los delegados políticos. Vamos a ver. Tras reunirse con los delegados de los partidos políticos que realizarán elecciones primarias abiertas, simultáneas y cerradas para elegir a sus candidatos a cargos electivos de cara a las elecciones generales que se celebrarán en República Dominicana en el año 2020, el Pleno de la Junta Central Electoral anunció que iniciará un proceso de diálogo con el gobierno para buscar los fondos que conlleva ese proceso. Este diálogo, que es continuo, llevará a la Junta Central Electoral, que lo está motorizando e impulsando conjuntamente con los partidos políticos que van a primarias, a que nos reunamos a la brevedad con las autoridades que tienen a su cargo estos temas de parte del Estado. El presidente de la Junta Central Electoral sostuvo que pese a que la Ley 33-18 establece en su artículo 47 que son los partidos los que tienen que aportar los fondos para celebrar sus primarias, en la práctica esas organizaciones no tienen esos recursos. Ese diálogo necesariamente conlleva llevar esto a la realidad. Los recursos que están dispuestos para los partidos no alcanzan para cubrir esto. En la reunión anterior hablamos de un monto específico, que era lo que nuestro partido estaba dispuesto a contribuir, que creo que eran, si la memoria no me falla, creo que eran 48 millones de pesos. Nos llevaremos la propuesta que acaba de presentarnos el Pleno de la Junta. Hemos estado asistiendo a todas las reuniones en una amplia disposición de negociación y de llegar a un acuerdo para su realización, y estaremos dando respuestas en la próxima semana. Entre tanto, autoridades del área económica han advertido que en caso de que el Estado tenga que disponer de los recursos para la celebración de las primarias, habría que modificar el presupuesto a fin de quitar recursos a alguna institución. Pero lo que dice la ley es que las primarias se financian con los fondos que los partidos reciben de parte del gobierno. ¿Deben prepararse los partidos para disponer de esas partidas? Claro, ellos lo saben porque ellos conocen la ley. Previo a este encuentro se generó en el país una ola de rechazo a que el Estado patrocine las primarias de las entidades políticas, cuyo costo había sido fijado por el órgano electoral en 1.449 millones de pesos, equivalentes a casi 29 millones de dólares, de los cuales los partidos solo aportarían un 15%. Las elecciones primarias simultáneas, abiertas y cerradas que realizarán 5 organizaciones políticas del país están pautadas para celebrarse el próximo 6 de octubre. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo. Bueno, es un asunto que no se entiende. Años y años discutiendo el tema de la ley electoral. El año pasado se aprueba la ley con unos requisitos, unas directrices ya establecidas. Y ahora ocurre que nadie sabía lo que estaba aprobando. Eso solo ocurre en la República Dominicana. Y eso solo ocurre en el ambiente político de nuestro país. Es muy lamentable. Vamos a ver cómo se van a montar las elecciones primarias
pero de seguro que se van a celebrar y van a aparecer los recursos. Lo único que siempre hay que estar con este escarceo y estas siembra de dudas, pero al final todo se arreglará. Bueno, gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí de nuevo para otra entrega de geopolítica que hemos transmitido también por el audio en tiempo real por Samantha Radio Online, y lo repetiremos a las 11 de la noche. Los dejo con EN Meridiano.